El 23 de octubre de 1956, en Budapest, una multitud derribó la estatua de Joseph Stalin, uno de los gobernantes más autoritarios del siglo XX. La revolución húngara comenzó. El mandato comunista fue impuesto en los estados europeos del este, incluida Hungría, después de la derrota del fascismo. Stalin consideró que ese era el precio justo y legal para recompensar las enormes pérdidas de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Un cuerpo especial de tropas soviéticas cuidaba la estabilidad del orden comunista en Hungría. Sin embargo, el ambiente liberal que empezaba a emerger en la sociedad húngara, después de que el culto a la personalidad de Stalin fuera denunciado oficialmente, causó algunas dudas acerca del orden existente entre los diplomáticos soviéticos y después entre los militares. El embajador soviético para Hungría, Yuri Andropov, también envió señales de alarma a Moscú. 11 años después, fue puesto a la cabeza del poderoso Comité de Seguridad del Estado, el KGB. La oposición surgió en Hungría en 1956. Llamó a un cambio. El club estudiantil PTFI, llamado así en honor al poeta y héroe de la Revolución Húngara de 1848, inspiró las reformas. Imre Nagy se convirtió en primer ministro en 1953. Era el líder del Partido Comunista Húngaro, un político en quien los húngaros cifraban grandes esperanzas. El líder comunista Matías Rákosi pensó que las ideas de Imre Nagy eran muy radicales, pidió e insistió en su renuncia. Después, Nagy fue excluido del Partido Comunista. La mano dura de Rákosi enfureció hasta a Moscú, que recordó los grandes méritos de Nagy para con el Estado soviético. Por muchos años, fue agente del Servicio de Seguridad de Stalin. El archivo de Nagy era tan secreto que durante las reformas soviéticas de los 80, las nuevas autoridades no conocían de su existencia. Bajo presión de Moscú, Rákosi tuvo que renunciar en el verano de 1956. Su sucesor fue el no menos fiero Erno Gere. En respuesta, la oposición se tomó las calles de Budapest. Las pasiones estaban hirviendo. Estábamos en medio de los manifestantes. Solo queríamos ver y entender qué clase de peticiones hacían, qué era lo que algunos de ellos estaban gritando. Periódicamente regresábamos a la embajada y reportábamos la situación. Nagy al gobierno, Rákosi al Danubio. Ese era el principal eslogan de miles de personas que se juntaron en la plaza fuera del Parlamento húngaro el 23 de octubre de 1956. Los manifestantes demandaban que el líder del Partido Comunista, Erno Gere, hablara con ellos, pero este prefirió dirigirse a ellos a través de la radio. La gente indignada se dirigió al edificio de la radio. Las manifestaciones recorrieron toda la ciudad, incluida la Plaza de los Héroes, donde en una columna de varios metros de altura se levantaba una estatua a Stalin. Pero cuando ellos llegaron a la Plaza de los Héroes, junto a la estatua de Stalin, los eventos tomaron un giro inesperado. Fuimos testigos de cosas que nadie esperaba ver. No está claro quién sugirió el desmantelamiento del símbolo del totalitarismo, pero la multitud acogió la idea con entusiasmo. Los eventos más dramáticos se desarrollaron fuera del edificio de la radio. Allí sonaron los primeros disparos y se derramó la primera sangre. Hasta hoy nadie sabe quién disparó primero. Decidimos correr hacia allá para ayudarles. La multitud se precipitó hacia el edificio de la radio. Decidimos ir ahí, pero estábamos desarmados. Entonces yo y algunos otros entramos en una planta militar y nos apoderamos de las armas. Grupos radicales provocaron disturbios en la ciudad. Los líderes del Partido Comunista Húngaro pidieron ayuda inmediata a Moscú. Las tropas soviéticas estacionadas fuera de Budapest entraron a la capital húngara justo después de la medianoche del 24 de octubre. Cuando me acerqué a Budapest, la habitual niebla se había disipado. Escuché una ametralladora y gritos humanos. Evidentemente, alguien estaba herido o muerto. Ordené por radio que nadie disparara sin mis órdenes. Los tanques soviéticos fueron desplegados en todas las áreas estratégicas de Budapest para las 6 de la mañana del 24 de octubre. Pero eso no causó enfrentamientos entre los soldados húngaros y soviéticos. Después de tantos años, los húngaros se habían acostumbrado a la presencia de tropas soviéticas. En la mañana del 24 de octubre, miles de personas se juntaron afuera del Parlamento. En respuesta a las demandas de los manifestantes, el destituido Imre Nagy se convirtió en primer ministro nuevamente.
János Kádár estaba entre sus colaboradores más cercanos. Junto con Imre Nagy, él fue una de las figuras claves. Llegó a ser el secretario general del recién organizado partido, que fue renombrado como el Partido Socialista de los Trabajadores Húngaros. Más tarde los húngaros trataron de explicar a los soldados lo que estaba sucediendo y les entregaron panfletos en la plaza del Parlamento con las demandas principales: convocar a elecciones multipartidistas, cortar impuestos, expandir el sector privado y asegurar la libertad política. Pero cuando los manifestantes empezaron a explicar sus demandas, alguien disparó desde la multitud. Los guardias del Parlamento respondieron al fuego. Eso fue el principio de todo. El 25 de octubre fue escrito en la historia húngara como el Jueves Sangriento. Cerca de 100 ciudadanos murieron. Las tropas soviéticas también tuvieron sus primeras pérdidas. Había disparos ahí. Naturalmente, yo no esperé por órdenes. Solo ordené a los soldados disparar. Los tanques, vehículos blindados y los soldados abrieron fuego frenético. Nos tomó 15 minutos sacarlos de la plaza. Para los húngaros, pelear con armas ligeras contra los tanques soviéticos era imposible. Así que los insurgentes recurrieron a otros métodos más efectivos, los famosos cócteles Molotov. Se combatía por todos lados. El 25 de octubre, el primer ministro húngaro, Imre Nagy, llamó a un cese al fuego y a la retirada de las tropas soviéticas de Budapest. Pero Moscú ignoró sus demandas. La lucha continuó en la ciudad. Imre Nagy declaró que su país dejaría el Pacto de Varsovia y llamó al levantamiento y a la revolución para la liberación nacional. El Kremlin preparó un documento sin precedentes donde definía las futuras relaciones no solo entre la Unión Soviética y Hungría, sino también con otros países del Pacto del Este. 30 de octubre, el liderazgo soviético aprobó la declaración que sentaba las bases de las relaciones de amistad con los países socialistas. Esta declaración decía que la Unión Soviética estaba lista para retirar sus tropas de Hungría y otros países de común acuerdo con sus gobiernos. Al día siguiente, esta declaración fue publicada en el periódico soviético más importante, Pravda. Las tropas soviéticas abandonaban Budapest en un ambiente de regocijo general. Los húngaros sabían que les garantizaban la tan esperada libertad para su país. Sin embargo, sus esperanzas no estaban destinadas a convertirse en realidad. El 31 de octubre, otra reunión del Presidium tuvo lugar, donde Khrushchev entregó una iniciativa inesperada: revisar las relaciones con Hungría, no retirar las tropas de Hungría, pero sí de Budapest, buscar a un nuevo dirigente y resolver el asunto. Esto significaba suprimir el levantamiento. La razón del cambio radical en la posición del Kremlin se debió a la crisis de Suez. El 31 de octubre las tropas de Israel, Inglaterra y Francia comenzaron una guerra contra Egipto. Ellos alteraron el balance de poder en el mundo y el liderazgo soviético se sintió libre de aplastar la insurrección por la fuerza. Y en Budapest, los insurgentes volcaron su ira contra sus propios líderes procomunistas. Vi con mis propios ojos cómo tiraban a la gente del puente Margit, no muy lejos del Parlamento. Entonces, cuando entramos a Budapest, conocí a un oficial de seguridad húngaro. Era un hombre alto, fuerte. Me dijo que trataron de colgarlo 3 veces. Sus álamos son muy pequeños. Así que dijo, me colgaron en un álamo y toqué el suelo con mis pies. En esos días, la muchedumbre agitada linchó a docenas de personas en las calles de Budapest. El liderazgo soviético otorgó poderes a su embajador Andropov para que tomara el control de la situación y seleccionara entre los políticos húngaros a una persona capaz de cooperar con Moscú y dirigir el país. János Kádár fue el candidato ideal. Los soldados salieron y subieron a sus tanques. Habían cenado, comieron comida enlatada, invitaron a los niños que estaban corriendo y compartieron su comida. Entonces, una granada fue arrojada en una escotilla abierta de un tanque. Una explosión. El tanque estaba incendiado. Hubo muchos actos de provocación como este. Imre Nagy se dirigió a la población por radio en la noche del 4 de noviembre.
Le aseguró a la nación que las tropas húngaras pelearon y que el gobierno seguía en su lugar. Esto no reflejaba la realidad de la situación. El ejército húngaro permaneció en las barracas durante la crisis. En realidad, exactamente en ese momento, poco después de esta declaración, una caravana de vehículos pasó por fuera de nuestra embajada rápidamente hacia la embajada yugoslava. Imre Nagy y sus colaboradores buscaron asilo en la embajada yugoslava. János Kádár apareció en Budapest el 7 de noviembre. Llegó a la ciudad a bordo de un carro blindado soviético como jefe del gobierno de los obreros y de los campesinos. Entonces los aplastamos rápidamente. Para el 8 de noviembre, la resistencia comenzó a flaquear. Los húngaros se rindieron con las manos en alto. Francamente hablando, nosotros no los tocamos. Dimos órdenes de no tocarlos. Los dejamos libres. Tomamos sus armas y los dejamos ir. Para el 11 de noviembre, la revolución húngara había sido reprimida. El nuevo líder del país, János Kádár, garantizó la inmunidad para Nagy y su gente. El mismo día fue sacado de la embajada yugoslava, arrestado y enviado a Rumania con su familia. De hecho, era una trampa para todos nosotros. Cuando János Kádár dijo que nuestra familia podía regresar a casa, nosotros caímos en otra trampa. Nos llevaron a Rumania. Ahí los camaradas soviéticos húngaros y rumanos trataron cada día de persuadirlo para que dejara su puesto. Él no estaba de acuerdo, aunque debió haber entendido que podía salvar su vida si lo hacía. La sociedad húngara consideró que Kádár había traicionado la revolución. Las primeras semanas de su mandato estuvieron marcadas por protestas y huelgas. También fue la época en que comenzaron los arrestos masivos. El 16 de noviembre fuimos arrestados y llevados a la estación principal de la policía. Ellos nos trataron amablemente. Los recientes eventos de esos días aún se llamaban la revolución. Varios días después fui arrestado nuevamente. Esta vez fue mi arresto definitivo. El surgimiento revolucionario sucumbió sorpresiva y rápidamente como si nada hubiera sucedido. Unas semanas después del levantamiento, no había señales visibles de ello. La gente regresó a sus labores cotidianas. Entendimos que la gente ya no estaba interesada en la política y que comenzaron a comportarse como lo hacían antes del levantamiento de 1956. Imre Nagy fue arrestado en diciembre del 56 y permaneció 18 meses en prisión. Querían un arrepentimiento público, pero se seguía negando. Un juicio a puertas cerradas lo sentenció a muerte el 15 de junio de 1958. Fue ejecutado al día siguiente. Todos esos días la familia de Nagy no supo nada de su destino. Se le permitió regresar de Rumania en 1959. Miles de personas, tanto en la Unión Soviética como en Hungría, perdieron a gente cercana y querida. Las 2 semanas de lucha costaron la vida de 2.500 húngaros. Cerca de 20.000 personas fueron heridas. Las tropas soviéticas perdieron más de 700 hombres y 1.500 soldados soviéticos fueron heridos. Todos los años siguientes, hasta el colapso del comunismo, Hungría vivió sin mucha agitación. Un tanque soviético T-34 pasa por las calles de Budapest 50 años después. Un veterano del levantamiento tomó el mando. El tanque había sido robado en una exhibición dedicada a los eventos de 1956 para apoyar a una manifestación en contra del actual gobierno húngaro. La historia se repetía, pero esta vez no tan trágica.